Ok, Sí, profe. ok, genial. Entonces, voy a hacer un repaso rápido de la última clase. Lo que queríamos ver era pues estos 5 puntos importantes sobre el capítulo y pues la semana pasada indagamos principalmente en este, que es el de la ley de Biot-Savart. Esa ley nos permitía calcular el campo magnético pues en algún punto a una distancia de un cable de corriente, porque habíamos visto que pues el cable de corriente es un flujo de electrones, es decir, es un flujo de cargas, por lo tanto genera un campo magnético. Entonces, gracias a esta ley podíamos encontrar ese campo magnético en cualquier punto y con la mano derecha, usualmente, la regla de la mano derecha y este producto cruz, podíamos encontrar la dirección del campo magnético en ese punto. Vimos que había un caso particular que se resolvía la ecuación general para un alambre recto y podíamos llegar a esta expresión, lo cual era súper sencilla de manejar porque los pasos intermedios que hay entre la fórmula general y esta fórmula, pues ya resumida para un alambre recto, son bastante largos. Entonces era nada más aprender a reconocer cuál era A, que era la distancia perpendicular más cercana al alambre recto, y pues estaban los ángulos que dependían de ese eje que nos generaba la distancia A. Vimos que este ángulo se medía de 0 a 90 y este ángulo se medía de 0 a menos 90 hacia la derecha y tomando en cuenta este menos. Entonces, por ahí hicimos unos ejemplos, vimos cuáles eran mis recomendaciones para la hora de realizar ejercicios e hicimos este ejercicio que era de 2 alambres, pues infinitos, o en realidad era un alambre muy largo, pero una de las recomendaciones era pues separar el alambre en distintos segmentos y vimos cuál era el campo magnético total sobre el punto P. Después hicimos este otro ejercicio donde veíamos igual campo magnético sobre este punto que iba a ser nuestro punto P y vimos que pues podíamos usar el alambre recto para todo este segmento infinito y pues había que partir de la fórmula general para pues la espira. Y quedamos aquí, que era la ley de Ampère. La ley de Ampère viene a ser otro método que nos permite calcular el campo magnético generado por un cable de corriente infinito y también nos ayuda fácilmente a encontrar cuál va a ser la dirección. Por ejemplo, hasta el momento sabíamos que, digamos, tengo este alambre aquí, ¿lo ven? Entonces tengo este alambre que ya sabemos que es infinito. O sea, es infinito para arriba, es infinito para abajo y voy a suponer que el eje está aquí, un primer eje. Como que yo le hago un eje. Ahí. Entonces, ¿por qué quiero hacer ese eje? Bueno, porque si quisiera calcular el campo magnético en este punto, vean, a esta distancia que voy a llamar R, esta vez, en esta distancia que está aquí, este sería mi primer punto P, voy a ponerle P1. Y lo único que tendríamos que hacer es aplicar la fórmula que ya vimos, que era la de un alambre recto. Esta, mu sub 0 i 4 pi a, mu sub 0 i 4 pi a, y el seno de los ángulos, que como eran infinitos, era seno de 90, que tiende a 1, menos seno de menos 90, que todo esto tiende a menos 1. Entonces al final, todo esto es un 2. Es decir, al final el campo magnético en este punto sería mu sub 0 i entre 2 pi a. ¿Todos de acuerdo con eso? Ok. Y si hacíamos regla de la mano derecha con la corriente en esta dirección, giramos hacia el vector R, igual si estoy aplicando ley de Biot-Savart, ¿verdad? O no estoy aplicando ley de Ampère, nos da que el campo magnético sería hacia allá, ¿verdad? Perpendicular tanto al vector R como al vector I. Ok, eso ya lo habíamos hecho alguna vez.
Ahora el experimento que estamos haciendo, o experimento matemático, es, ok, voy a plantear otro eje aquí, sobre este mismo dibujo. ¿Ven? Y voy a medir otra vez el campo magnético, pero ahora en este otro punto P, que está a la misma distancia R. O sea, es así como si estuviera haciendo alrededor de un círculo, la misma distancia R. Igual el alambre es infinito. Entonces, por regla de la mano derecha, el campo magnético en ese punto va a apuntar hacia allá y va a valer, una vez más, vale esto, ¿verdad? Porque igual sigue siendo el mismo R, donde A es igual a R. Como el alambre es infinito, esto vuelve a ser 90 y esto menos 90, entonces vuelve a valer lo mismo. ¿Lo ven? Hagamos otra vez el mismo experimento. Ahora voy a escoger el punto P justo aquí. Toda esta distancia es R. Y si saco la dirección de ese campo magnético con el producto cruz L cruz R, me da el campo magnético hacia allá. Y si saco su magnitud, me vuelve a dar esto de aquí. Esto de aquí vuelve a aparecer. ¿Cuál es la moraleja o conclusión de ese experimento matemático que hice? Que alrededor de un círculo concéntrico alrededor del cable, en cualquier punto de ese círculo, el campo magnético es constante. Y vale esto. Porque vean, aquí hay una distancia R, este campo magnético vale esto, aquí hay una distancia R, este campo magnético vale esto, y aquí hay una distancia R, este campo magnético vale pues lo mismo. Entonces al final, si pruebo en cualquier punto alrededor de un círculo, me doy cuenta que hay un campo magnético que siempre es constante y que pues termina teniendo esta dirección de giro. ¿Lo ven? Campo magnético apunta hacia allá, luego hacia allá, luego hacia allá, luego hacia allá, o sea, tiene esta dirección de giro. Y eso es lo que descubre la ley de Ampère. Esto que acabo de decir, de que el campo magnético es constante alrededor de unos círculos concéntricos sobre el alambre, es lo mismo que esta ecuación matemática que dice la integral cerrada del campo magnético en esa trayectoria producto punto, esa trayectoria cerrada es igual a nu sub 0 por i. ¿Cómo puedo utilizar esta fórmula? ¿Cómo utilizo esta integral? Bueno, dado que descubrimos que el campo magnético es constante en cualquier punto alrededor del círculo, esta integral se convertiría en esto. Y la trayectoria cerrada sería de 0 a 2 pi r. Porque es una, ¿se acuerdan? Una trayectoria cerrada, lo vieron en el puro final de cálculo 3 y era pues hacer una integral sobre algún círculo, un cuadrado, algún tipo de superficie que al final terminara en el mismo punto que empezó. Eso es una integral cerrada cuando tienen esta bolita. Entonces, si ven, como dijimos, que el campo magnético era constante en cualquier punto, lo puedo sacar de la integral. Esta integral tiene como resultado 2πr es igual a nu 0i. Y si yo de aquí despejo el campo magnético, tengo nu sub 0 i entre 2πr. Que vean que llegamos exactamente al mismo resultado a partir de una fórmula súper sencilla. Esa es la gran diferencia entre la ley de Ampère y pues la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart tiene la ventaja de que puede calcular el campo magnético para cualquier tipo de alambre, ya sea circular, triangular, rectángulo, o sea, es la fórmula general, pero la ley de Ampère me ayuda a calcular fácilmente el campo magnético de pues cables rectos, infinitamente rectos. Esta es la ventaja. ¿Lo ven? Es el mismo resultado tomando en cuenta que A es igual a R. Entonces, este descubrimiento nos permite darnos cuenta que el campo magnético son como círculos de vectores que están girando alrededor del alambre conductor. Y aquí pues se ve un poco difuminada la imagen, pero se ve limaduras de hierro, las cuales son como pequeños imanes, se magnetizan y se alinean con pues el vectores de campo magnético en cualquier punto, formando círculos, demostrando una vez más que el campo magnético se genera como una especie de espiras alrededor del alambre de cable. Lo interesante, la ley de Ampère
es que, ¿qué pasa si tuviéramos, no sé, otro alambre aquí, como un alambre conductor circular? Otro alambre, imagínense otro cable como otro cable, pero que por dentro tenga el cable inicial. Si yo llegara y encerrara una superficie cerrada aquí, con esos cables concéntricos, esta corriente sería la corriente encerrada. Y entonces, a partir de saber cuánta corriente hay en esta superficie encerrada, yo puedo calcular el campo magnético total para los dos cables. Ya vamos a ver ejemplos donde sucede eso. También puedo hacer superposición, es decir, puedo sumar el campo magnético en un punto dado. Por ejemplo, pensemos que tengo ahora dos alambres como estos que se ven aquí, tienen una corriente que vale I y esta también vale I, y quiero medir el campo magnético en este punto, P, a lo largo de que está a una distancia, no sé, X y otra Y, de este cable y de este cable. Entonces yo puedo aplicar superposición, hacer una trayectoria cerrada alrededor de este primer cable y decir, encontrar con ley de Ampere el campo magnético B1 y luego hacer otra trayectoria cerrada alrededor de este cable y encontrar el campo magnético B2. Al final, B total va a ser igual a B1 más B2. Son trucos que puedo ir haciendo para, pues, aprovechar las cualidades de la ley de Ampere, la cual, una vez más, como les dije, funciona para alambres rectos e infinitos, ¿verdad? Hagamos un ejercicio, porque vean que esta ecuación ya significa todo lo que es la ley de Ampere, no tiene más truco que ese. Entonces dice, dos alambres largos paralelos transportan corrientes de I igual 3 amperes e I igual 5 amperes. Es decir, este maneja 3 amperes y este 2 amperes. Entonces dice, en las direcciones indicadas en la figura, las dos corrientes vienen hacia ustedes, es decir, en dirección K. Determine la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P medido entre los alambres y luego en el B dice encuentre la magnitud y dirección del campo magnético en el punto B situado a D igual 20 centímetros por encima del alambre que lleva una corriente de 5 amperes. Este aquí. O sea, hay dos casos. Un caso es donde me dicen el punto P está aquí y el otro donde me dicen el punto que está aquí. Entonces voy a resolver ese ejercicio. Ya saben, si alguien quiere que le explique algo o que me detenga y vuelva a repetir, levanta la mano, escribe en el chat o me interrumpe. Entonces, primero voy a hacer el del punto P1. Como tengo dos alambres, lo mejor es hacer superposición. Es decir, sumar el efecto de uno más el efecto del 2 y es igual al campo total en el punto P1. Entonces, lo primero es, voy a hacerlo para este primero. Voy a dibujar una trayectoria cerrada, circular, alrededor de ese cable. ¿Por qué? Porque ya sé que alrededor de ese cable, en cualquiera de ese círculo, el campo magnético es constante, que fue lo que descubrimos hace un rato. Entonces yo planteo esto y digo, ok, trayectoria del campo magnético 1, alrededor de la trayectoria cerrada de S1, porque voy a llamarle S1 a esta trayectoria, es igual a nu sub 0 por la I1, porque es la única corriente encerrada. ¿Okay? Esto es lo mismo decir, el campo magnético es constante, lo puedo sacar de la integral, y esto es igual a nu sub 0 por I1. Campo magnético, como la trayectoria es circular, sí, solo tengo que integrar de S alrededor de una circunferencia, es decir, 2pi por R. ¿Y R cuánto es? D medios. Entonces, por D medios. Y eso es igual a nu sub 0 I. Y ahora de aquí, lo único que tengo que hacer es despejar el B, donde el B1 es igual a nu sub 0 I1 entre pi d. Ok, ya ahí tengo la respuesta. Vean que nu sub 0 lo tengo, el i lo tengo, el pi lo tengo y el d lo tengo, porque me están diciendo que aquí d vale 20 centímetros. Ahorita lo calculo. Ahora tal vez lo que más me importa es saber cuál es esa dirección del campo magnético. Entonces, la ley de Ampere me facilita demasiado también saber cuál es la dirección. Ya no tengo que estar haciendo I cruz R, sino que pues lo que hago es que
voy a hacer un dibujo por aquí demostrativo. Vamos a ver si me sale, porque pues, mis dibujos son una porquería, pero de ahí no me queda otro. Y a ustedes tampoco. Entonces, de ahí, pónganme atención a ver si lo entiendo. Este es un alambre infinitamente largo. La corriente va hacia arriba. Y si yo dibujo una trayectoria cerrada alrededor de este alambre, ese es el campo magnético. Pero ¿en qué dirección va el campo magnético en este punto, por ejemplo? ¿Cuál es la dirección en ese punto? Entonces, la forma más sencilla es utilizando la regla de la mano derecha, una vez más, donde ustedes lo que van a hacer es que ponen su pulgar hacia arriba y su mano como que encierra el cable. Este pulgar va a llevar la dirección de la corriente siempre. Entonces, si el cable va horizontal, entonces el pulgar va horizontal. En fin, si va vertical, el pulgar va vertical. La idea es que el pulgar, voy a hacerle una uñita y todo. El pulgar apunta en la dirección de la corriente y hacia donde envuelven tus manos, o hacia donde envuelven tus dedos, mejor dicho, es la dirección del campo magnético. Entonces ustedes como que intentan envolver el alambre con sus dedos y entonces ya sabemos que la dirección del campo magnético es hacia allá. Y siempre en ese punto, la dirección del campo magnético va a ser totalmente tangencial a la trayectoria circular. Entonces, basado en este análisis, en este dibujito que hice, intenten ustedes seguirme el rastro. Apunten su pulgar, apuntará hacia ustedes porque en esa dirección apunta la corriente. Eso quiere decir que el campo magnético gira hacia allá, porque mis dedos se envuelven hacia ese lado. Y vean que justo en el punto P, si yo tirara un vector que fuera tangente a la superficie de ese círculo, el vector estaría apuntando hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que en este ejemplo, el vector va a apuntar en dirección J. Facilísimo con la ley de Ampere. Nada más es practicar un toquecito con la regla de la mano derecha. ¿Está bien? Ok. Listo. Entonces ya tengo el primer campo magnético, el hecho por el que afecta este cable. Voy a borrar, bueno, voy a dejar mi dibujito ahí para que lo puedan seguir entendiendo. O que lo intenten entender. Ahora voy a hacer el campo magnético de B2. Este era B1, ¿verdad? Ahora B2 lo voy a hacer con naranja. B2, entonces sería la trayectoria cerrada de B2 de S2 es igual a nu sub 0 y 2. Y voy a dibujar la trayectoria. La trayectoria sería aquí, que pase por el punto al cual quiero medir, ¿verdad? Para que si tenga algo de sentido lo que estoy haciendo. Digamos que ahí pasa por el punto. Entonces, hago esto, me doy cuenta que esa trayectoria cerrada, el campo magnético es constante, lo saco de la trayectoria y finalmente me doy cuenta que esa trayectoria es un círculo, que el campo magnético es nu sub 0 i entre 2pi por d medios. Es decir, nu sub 0 i 2 entre pi d. Ahora, volvamos a hacer la regla de la mano derecha para encontrar la dirección del campo magnético. Entonces, si apuntan una vez más, vean que la corriente va hacia ustedes, entonces el pulgar apunta hacia ustedes, y si giran los dedos, una vez más el campo magnético gira en esta dirección, porque es hacia donde envuelven mis dedos. Y vean que justo en el punto P, el campo magnético apuntaría hacia abajo. Es decir, que esta dirección sería menos J. Y ahora, pues lo único que quedaría es decir que el campo magnético total es igual a B1 más B2, y el campo magnético total sería nu sub 0 y 1 entre pi d menos
nu sub 0 y 2 entre pi d. Y todo esto va a estar en dirección J. Vean que este lo puse negativo porque este va en menos J. Voy a borrar un toquecito para dar la respuesta. Entonces tenemos que esta es la respuesta. Entonces al final esto se vuelve B total va a ser igual a nu sub 0 y, perdón, nu sub 0 pi d por I1 menos I2 en dirección J. Haciendo pues los cambios de los valores. Para ver si tengo por aquí la calculadora. Si alguien la tiene por ahí, me quiere ayudar con el cálculo, genial. Entonces la encuentro. Vamos a ver dónde está. No demasiadas cosas aquí, no la encuentro. Bueno, no la encontré. No sé dónde la puse. Ah, ya la vi. Momento. Y ahora sí. Entonces voy a hacer ese cálculo. Eso por 2 por sería pi por de medios, que son 0. Y por la resta de las corrientes, que sería 3 menos, sería menos 2. Esto me está dando 8 por 10 a la menos 6 teslas en dirección menos J. Y listo, ya tengo el campo magnético total con su magnitud y dirección. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Ok, entonces ya hice el punto A. Voy a hacer ahora el punto B. Voy a darle borrar todo lo que tengo aquí. Y vamos a hacer el punto B. Vean que ahora el punto B, la única diferencia en el ejercicio es que ahora el punto que estamos calculando es este P2. Entonces igual el campo magnético total en 2 es igual al campo magnético de 1 más el campo magnético 2 en P2. Voy a empezar esta vez con el de la corriente I2, que es el más sencillo. ¿Qué hago? Dibujo igual una trayectoria cerrada. Debería ser como algo así. Y me imagino que esto no está, porque como estoy haciendo superposición, estoy sumando el efecto de uno y sumando luego el efecto del otro. Entonces no puedo tomarlo en cuenta, pues, que no tiene sentido, entonces no estaría haciendo superposición, ¿verdad? Entonces hago esa trayectoria cerrada, me imagino que esto no está, me hago el loco, no está, no está, no le ofrezco, joven, o algo así. En fin, tengo este cable, hago la trayectoria cerrada, me doy cuenta con la regla de la mano derecha que el campo magnético gira en esta dirección y justo aquí es perpendicular, por lo tanto este campo magnético va a apuntar hacia allá. Ya lo saqué rápidamente, vean qué rápido lo saqué. Punta la ley de Ampère y hacer la dirección. Entonces digo, el campo magnético, estoy calculando este, ¿verdad? El B2 primero. B2, estructura cerrada, DS es igual a nu sub 0 por la corriente encerrada, que es la I2. Saco el campo magnético. En trayectoria cerrada es un círculo. Entonces, como siempre es un círculo, esta solución siempre es 2pi. En este caso, hay una distancia de D por D igual a nu sub 0 y 2. Y por lo tanto, el campo magnético 2 es igual a nu sub 0 y 2
entre 2πd en dirección menos I. Ok, fácil, lo voy a dejar ahí. Ahora voy a calcular el campo magnético debido a este otro alambre. Entonces, voy a hacerlo. Hago una trayectoria cerrada. Sería como algo así. Toda concéntrica alrededor de este otro alambre. Ahora me imagino que esto no está. Que estoy haciendo superposición. Y entonces digo, la trayectoria del campo magnético 1 de S es igual a nu sub 0 por la corriente 1. El campo magnético 1 por 2pi, pero ahora sería, vean que aquí hay D, entonces la distancia que hay hasta aquí sería D raíz de 2. Entonces aquí sería por D raíz de 2 es igual a nu sub 0 por I1. Es decir, el campo magnético 1 es igual a nu sub 0 y 1 entre 2 raíz de 2 pi por D. ¿Y cuál sería la dirección de esto? Okay, la dirección de esto sería en el punto que es tangente, sería como hacia allá. Ok, vean que ahora no le puedo poner ni J, ni K, ni Z, porque en realidad es un vector combinado, ¿verdad? Tiene tanto una componente en X como una componente en Y. Voy a pintarlas con otro verde. Por ejemplo, la componente en X, vamos a ver, sería aquí, y su componente en Y sería aquí. Voy a hacerlo más pegado. Ok, entonces para poder sacar esas componentes, yo tengo que, pues, encontrar ese ángulo. ¿Cuánto creen que sea ese ángulo? ¿Alguien lo sabe? Si esto es un triángulo rectángulo donde este lado y este lado valen lo mismo, ¿cuánto es este ángulo de aquí? 45. 45, exacto. Entonces, este también es 45. Por lo tanto, este también es 45. Por lo tanto, este también es 45. Pura geometría, nada más. Entonces, significa que este campo está en la magnitud total. Entonces, le pongo así para saber que es en magnitud total. Pero si yo lo quisiera expresar en sus diferentes componentes, porque es así como me sirve más, yo diría que este campo magnético 1 es igual a nu sub 0 y 1 por 2 raíz de 2 pi d coseno de 45 en dirección menos i más nu sub 0 y 1 sobre 2 raíz de 2 pi d por seno de 45 en dirección j. ¿Me creen? Sí. Lo único que hice fue coger la magnitud total y separarla en sus distintas componentes. ¿Por qué la separan sus distintas componentes? Porque no puedo sumar la magnitud total a algo que tiene una dirección diferente. No estaría aplicando propiedades de vectores. Entonces, por eso es que tuve que separarlo en sus dos componentes. Vean que ahora sí podría hacer una suma. Entonces, ahora el campo total sería igual a este, que sería nu sub 0 y 2 pi d en dirección menos i, más nu sub 0 y 1 entre 2 raíz de 2 pi d coseno de 45, todo esto en dirección menos i, más nu sub 0 y 1 sobre, borrarlo porque no me va a caber ahí bonito, más nu sub 0 y 1 entre 2 raíz de 2 pi d seno de 45 en dirección j. Y ahí está pues en magnitud y dirección. Solo pues hay que hacer estos cálculos. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta?
Ok, genial. Ven que este ejercicio tiene su cierto nivel, ¿verdad? No sé, no era tan sencillo como se veía a la primera. Mucho vector, mucha geometría por ahí. Entonces ahí se los dejo. Voy a borrar y voy a seguir adelante ya. Listo. Ahora vamos a ver la fuerza magnética entre dos alambres. Entonces ya sabemos que este alambre, vamos a pensar que es infinitamente recto, por ley de Ampere, genera un campo magnético así, ¿verdad? Como un círculo. Y si hago girar los dedos, me doy cuenta que tiene como esta dirección, ¿verdad? Alrededor del alambre. Y vean que justo en el punto P, pues ese campo magnético va hacia allá. Ok, este sería B1. Si hago si hago la regla de la mano derecha y hago L cruz B, la fuerza magnética me va hacia arriba. F2. O sea que este alambre, por efecto de va a buscar el de arriba. Y luego, este alambre, si hago el mismo truco como de hacer el campo magnético alrededor de este alambre de abajo, en este punto P genera un campo magnético en esta dirección. Y si hago la fuerza, esa fuerza apunta en la dirección del otro alambre. ¿Cuál es la conclusión? Que si dos alambres van en la misma dirección, se atraen entre ellos. Si los alambres van en dirección contraria, si vuelvo a hacer el análisis vectorial, me voy a dar cuenta que los alambres van a buscar alejarse entre ellos. Esa es la conclusión que llegamos a este análisis. Y una vez de haber hecho el análisis de que lo que aprendimos en el capítulo 1 de la fuerza debido a un campo magnético, la fuerza sobre un alambre debido a un campo magnético, lo aplicamos a que ese campo magnético proviene de otro alambre, llegamos a esta relación, donde la fuerza ejercida sobre un alambre es igual a la corriente de ese alambre por la longitud de ese alambre por el campo magnético generado por el otro alambre. Y pues al final fácilmente se llega a esto, donde se ve que esa fuerza depende de las magnitudes de ambas corrientes, de la distancia que haya entre los cables y del largo del cable que esté sintiendo la fuerza. ¿Cuál es la dirección de esa fuerza? La fuerza va a ir siempre en la dirección en que se atraen los cables entre ellos, si las corrientes van en la misma dirección, o se repelen los cables entre ellos, si la corriente va en direcciones opuestas. Ese es el truco. Y hay un ejercicio muy interesante que pues viene resuelto en el libro, pero siempre me gusta verlo porque a veces como que cuesta entenderlo. Entonces dice, dos alambres paralelos infinitamente largos se encuentran en el suelo separados por una distancia de 1 centímetro, como se muestra en la figura. Un tercer alambre de longitud L igual a 10 metros y 400 gramos de masa porta una corriente de I igual 100 amperes y está elevado flotando sobre los dos primeros alambres en una posición horizontal a la mitad de entre ellos. Los alambres infinitamente largos portan corrientes iguales en la misma dirección, pero en la dirección opuesta del alambre elevado y flotante. ¿Qué corriente debe portar los alambres infinitamente largos para que los tres alambres formen un triángulo equilátero? Ok. Entonces, aquí lo tengo. Esta resolución está en el libro. Solo voy a explicar el análisis porque es lo más importante. Entonces, aquí tenemos los tres alambres. Estos dos tienen esta corriente en esta dirección y este tiene la corriente en esta dirección. Si veo estos tres alambres de frente, se ven así. Entonces, vean que como este alambre y este alambre tienen corrientes en direcciones opuestas, vean que la dirección de esta fuerza es buscando alejarse sobre el mismo eje de este otro. Por eso la dirección de la fuerza va en este sentido, con un análisis rápido. Luego, el mismo análisis de este otro lado. Vean que como estos cables van en direcciones contrarias, la corriente, entonces la fuerza que siente este alambre debido a este campo magnético va a ser buscando alejarse de ese alambre. Entonces las dos fuerzas, el de este va hacia allá y el de este va hacia allá. Entonces, esa fuerza total, vean lo que viene aquí, dice 2 veces
esto que es la magnitud de la fuerza magnética por 2 alambres, coseno de zeta. ¿Y dónde sale ese coseno de zeta? Bueno, si lo ven, la fuerza total sobre este alambre sería FBR más FBL. Pero si ustedes lo ven, esta fuerza la puedo separar en dos componentes, una hacia allá y otra hacia arriba. Y este lo puedo separar en una componente hacia allá y otra hacia arriba. Como las fórmulas, digamos, de este FBR sería igual a nu sub 0 I1 por I2 por 2pi A por L. Esa sería la fuerza de esta, la azul. Y la roja sería la fuerza nu sub 0 I1 I2 entre 2pi A por L. Si lo ven, las dos fuerzas son lo mismo, pero esta es la fuerza total, es decir, la grande, no las chiquititas, ¿verdad? Si separo cada una de estas en sus componentes, tendría, voy a poner el ángulo aquí arriba y este aquí arriba. Y le voy a llamar zeta. Y este le voy a llamar zeta. Vean que zeta es ese ángulo que estoy poniendo en ese triángulo. Haciéndole un zoom, zeta es este de aquí. Zeta. ¿Ok? Tomando un asunto de simetría, nos damos cuenta que como estos campos magnéticos, la magnitud es igual y estos ángulos zeta son iguales porque todo forma un triángulo equilátero, entonces puedo hablar de que hay cierta simetría. Me doy cuenta que la componente en X, esta, apunta hacia y la componente en X de este otro campo magnético apunta en dirección menos Y. Y como todo es simétrico y todo vale las mismas magnitudes, esas fuerzas se están cancelando entre ellas. Este vector se está cancelando con este vector. ¿Cuál vector me queda? Me queda únicamente este de aquí arriba y de este otro vector me queda únicamente este de aquí arriba, como la fuerza total. Es decir, la fuerza total de todo este alambre es hacia arriba. Porque las componentes que son en X se cancelan entre ellas, mientras que las otras dos se suman. Si tomo este ángulo zeta, fácilmente puedo saber que ese ángulo zeta es el mismo que de aquí y es el mismo que de aquí. Vean la geometría. Viene aquí el triángulo rectángulo. La fuerza viene aquí recta, ¿verdad? La fuerza viene aquí recta. Y si yo trazo un eje aquí arriba, formo zeta. Y vean que si trazo el eje aquí arriba, formo zeta. Y vean que esta línea es la misma. O sea, aplico una de esas leyes de la geometría que si tengo una línea y la atravieso con dos líneas paralelas, los ángulos que se forman son los mismos. Entonces, por eso llamé a ese zeta. Y vean que si este es zeta, entonces la componente en Y debería ser coseno de zeta, porque recuerden que coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces la componente adyacente sería la que es el eje Y. Entonces por eso aquí el campo que influye de ambas fuerzas es únicamente el que es coseno de zeta. Y si sumo estas dos cosas, me da 2 nu sub 0 I1 y 2 por 2 pi L coseno de zeta. Y aquí dice dirección K, pero es porque en el ejercicio el K es hacia arriba. El eje de referencia del K es hacia arriba. Si lo estuviéramos viendo en nuestro eje de referencias, sería J porque es hacia arriba, pero aquí viene K porque esa es la referencia en cómo está tomando. Es como si él hubiera tomado que esto fuera X, Y y Z. Esa es la referencia que está él teniendo en ese ejercicio. Ok, ya tenemos la fuerza magnética total, pero vean que no hemos podido despejar esas corrientes, que sabemos que tienen esa I2, la misma para los dos, y esta I1 es pues diferente. Ahora, ¿qué me hace falta? Si ven, si voy a borrar todo el desastre que hice aquí, y vean que las únicas fuerzas al final que quedan interactuando es la fuerza magnética total
esta la verde, y la gravedad, que apuntaría hacia abajo. Entonces, si hago una sumatoria de fuerzas, según la ley de Newton, sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero como el sistema está estático, esto es igual a cero, entonces significa que la sumatoria de fuerzas sería la fuerza magnética total, que sería todo esto de aquí, ¿verdad? Menos la fuerza de gravedad, debería ser igual a cero. Y entonces vean que aquí él plantea la fuerza de gravedad en dirección negativa acá. ¿Ve? Por eso les digo que el eje de referencias es, este es K y este es menos K. Y pues hace la sumatoria de fuerzas, es una resta entre estas dos, y pues como lo único que tiene que hacer es despejar I2, porque la masa me la dieron en el ejercicio, la gravedad la sé, A lo sé, me lo dieron en el ejercicio, E y 1 me lo dieron, y L me lo dieron, y luego la otra dificultad es saber por qué ese cita era 30. Bueno, porque si esto es un triángulo equilátero, esto vale 60, esto vale 60, y todo esto vale 60. Y si lo parto a la mitad, cita es 30. Y ya llegan a la respuesta. Esa es la corriente que se ocupa que lleven los alambres 2. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, a mí me queda un poco de duda sobre la dirección de las fuerzas, lo que dijo al puro inicio, y Ok, después, ¿verdad? La razón por la que se cancelaban y todo eso. ok, está bien. Voy a explicar la dirección. Voy a borrar aquí. Entonces, por lo que expliqué en la diapositiva pasada, cuando analizo la interacción entre dos cables, es decir, analizo la interacción de este cable con este cable, esta es la flecha, de este cable con este cable, si analizo su interacción, me doy cuenta que llevan corrientes distintas, porque vea que esta va en dirección menos, bueno, esta dirección va hacia adentro de la pantalla y esta dirección va hacia afuera de la pantalla. ¿Son direcciones opuestas? Sí. Entonces, este alambre va a sentir una fuerza que va a buscar totalmente alejarse de este alambre. Vea que si sigo esta línea, la fuerza alejándose sería en esta dirección. Y si por casualidad quisiera analizar cuál es la fuerza que siente este alambre, de fijo sería este allá. Pero no la analicé porque el alambre de mi interés o el de estudio es este de aquí arriba. Entonces ya sé que la fuerza va en esa dirección. Ahora, si analizo la interacción entre este y este otro alambre, me doy cuenta que la fuerza que siente este alambre es hacia allá, como buscando sobre el mismo eje alejarse de este otro alambre. Y si quisiera estudiar cuál es el efecto de este alambre sobre este, de fijo la fuerza sería hacia allá, porque también va a buscar alejarse del otro alambre sobre el mismo eje. Y así fue como encontré las direcciones. Ah, ok, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, muy bien. Entonces ya les enseñé de dónde sale esta solución, porque a veces el libro es un poco engorroso en este ejercicio y es un ejercicio muy importante. Por eso viene, por eso lo explico. Ok, avancemos. Ya vamos a terminar. Entonces ahora tenemos este otro ejercicio y con ese es el último ejercicio del día. Entonces vamos a hacer este. Dice, en la figura P30.25, que es esta, dice, la corriente en el alambre largo y recto es igual a I igual 5 amperes. Y el alambre yace en el plano de la espira rectangular, la cual lleva una corriente de I2 igual 10 amperes. O sea, la corriente que va por aquí es de 5 y la que está dando vuelta en esta espira es de 10. Y nos dan pues estas dimensiones, C igual 0.1 metros, A igual 0.150 metros y L igual 0.45 metros. Determine la magnitud y la dirección de la fuerza neta ejercida sobre la espira por el campo magnético producido por el alambre. Es decir, nos quieren decir, nos están preguntando cuál es la fuerza sobre cada uno de estos alambres, sobre, o en realidad sobre toda la espira, pero nosotros ya sabemos que hay que analizarlo alambre por alambre, o sea, segmento por segmento. Entonces,
voy a hacer este ejercicio que se las trae también. Entonces, voy a plantear esto al inicio. Dice, la fuerza es igual a IL cruz B. Este ejercicio es interesante porque hay que partir más desde cero. No se puede utilizar la fórmula de fuerza entre ellos, así como así. Voy a poner esa fórmula ahí para acordarme. Y luego voy a decir que la fuerza total es igual a la fuerza 1, más la fuerza 2, más la fuerza 3, más la fuerza 4. Donde este va a ser el lado 1, este va a ser el lado 2, este va a ser el lado 3 y este va a ser el lado 4. ¿Ok? Listo. Entonces, voy a hacer la fuerza 1, F1. F1 va a ser igual al campo magnético generado por este alambre, el efecto sobre este cable. Si hago ley de Ampere, me doy cuenta que hay un campo magnético que gira y que justo en este punto entra a la pantalla. Porque recuerden, siempre es como esa dirección del campo magnético siempre es tangente a la superficie del círculo en ese punto. Entonces, si lo hiciera, si lo giro con mis dedos, justo en este punto, el campo magnético está como entrando a la pantalla. Entonces ya sé cuál es ese campo magnético. Y ahora les había enseñado que la fórmula debería ser I2 por L por campo magnético, ¿ven? Es esta fórmula, por el seno de 90. ¿Por qué 90? Porque vean, el campo magnético entra hacia menos K y la corriente va hacia totalmente J. O sea, hay 90 grados entre ellos. 90 grados hay entre esos dos vectores. Entonces pongo seno de 90. Esa fuerza 1, vean que en cualquier punto que yo mida sobre este alambre, ese campo magnético siempre es el mismo, porque si yo dibujo diferentes círculos, en cualquier parte del alambre siempre entra hacia la pantalla y siempre tiene el mismo valor, o sea, siempre es constante. Por eso no hice una integral aquí, nada más cambié los valores, porque siempre es constante en cualquier punto de este alambre, porque siempre es el mismo círculo del mismo radio. Entonces, tengo esta solución y pues vean que la corriente 2 por L por el campo magnético que produce este alambre. Es decir, I seno de 90, que es lo mismo que un 1. Solo lo puse porque sepan que hay que tomar en cuenta ese ángulo siempre. O sea, hice la aproximación del seno del ángulo. Entonces, esto sería I2 por L por B. ¿Que cuánto es B? Por ley de Ampere. Ya como ya estoy un poco afilado, ya me acuerdo que era ñu sub 0 I entre 2pi por, en este caso esta distancia es C. 2pi por C. Y ya tengo la corriente 2, tengo el L, tengo el ñu sub 0, 1, el ñu sub 0, tengo el I1, tengo el 2pi, tengo el C. O sea, ya tengo todos los datos para calcular esta fuerza. ¿Y en qué dirección va esa fuerza? En la dirección IL cruz B. Es decir, la dirección va hacia allá. Este alambre siente la fuerza hacia allá. ¿Cómo la pude haber sacado más fácil en vez de IL cruz B? Como estos dos cables llevan una corriente y son paralelos, van en la misma dirección la corriente, buscan atraerse entre ellos. Entonces yo ya sé que la fuerza que siente este alambre es buscando el otro alambre. O sea, vale esto en menos I. Listo. Ya encontré la primera fuerza. Todos esos datos los tengo. Ahora, si me da tiempo, calculo el valor numérico, si no, ahí está la respuesta. Ahora, hagamos el efecto sobre el 3, porque son los más sencillos. F3 sería IL cruz B igual I2, I2. F3 sería al final I3 por L por B bajo el mismo análisis, ¿verdad? Seno de 90. Nada más que ahora el círculo, digamos, sería hasta aquí, que llegue hasta este punto.
igual el campo magnético viene en esta dirección. Y finalmente me doy cuenta que la fuerza 3 es igual a I3 por L por B. Voy a cambiar el B de una vez por valores. Sería por ley de Ampere, nu sub 0 y 1 sobre 2pi, pero ahora sería C más A. C más A. Y ahora noten noten esto. Voy a borrar un poquito estas cruces y todo esto que tengo aquí. Noten lo siguiente. El campo magnético en este punto sigue siendo hacia adentro por la ley de Ampere aquí, círculo. Pero como esto es una espira, ahora la corriente, vean, va en la dirección hacia abajo. Bueno, porque viene por aquí hacia arriba, derecha y hacia abajo. Es decir, que ahora, como estos dos alambres, tanto este como este, van en direcciones contrarias, yo voy a decir que la fuerza que siente este lado va a ser hacia allá. Y como van en direcciones contrarias, va a buscar huirle. Esto quiere decir que esto va en dirección I. Listo, ya encontré la fuerza 3. Ahora, viene este que es el truco fundamental, tal vez. Que son el lado 2 y el 4. Entonces, voy a hacerlo primero con el 2, que creo que es el más sencillo. Entonces, igual. Vean que ahora este cable, el 2 y el 4, tienen la cualidad de que no son nada paralelos a la corriente 1, ¿lo ven? Este cable va hacia arriba, o la corriente al menos va hacia arriba, y este cable, la corriente va hacia la derecha. O sea, es un ejemplo que nunca hemos hecho. Y en este lado la corriente va hacia la izquierda. Entonces, F2 va a ser igual a I2L cruz B. Pero ahora, vean que si yo hago un círculo concéntrico, justo en este punto, el campo magnético es I nu sub 0, 2pi por C, ¿verdad? Que es la distancia. Pero cuando es en este punto, ¿cuánto vale el campo magnético en este punto? P es igual a I nu sub 0 por I entre 2pi C más A medios. No son iguales, ¿verdad? Y si lo pruebo en este punto, campo magnético sería igual a nu sub 0 I entre 2pi por A más C. Otra vez es diferente en cada punto. Significa que aquí no puedo hacer esto tan sencillo que hice, que nada más decir, como el campo siempre es constante, nada más lo multiplico. En este caso necesito hacer una integral. Necesito decir que la diferencial de esa fuerza 2 va a ser igual a la corriente 2 de R para integrar todos los puntos en el alambre, cruz B. Y si hago eso, tengo que decir que el campo magnético, igual por ley de Ampere, siempre vean que la fórmula, o sea, siempre es el mismo comportamiento, lo único que va variando es el R. Entonces yo puedo decir I2 es igual a la integral del campo magnético, que es nu sub 0 I entre 2pi R de R. Y pues aquí va un seno del ángulo también. Pero vean que ese ángulo entre el L, que siempre va hacia allá por la corriente, y el B siempre es 90. Entonces este ángulo es 1. O este seno es 1. Entonces lo pongo para que sepan que siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque yo no puedo desaparecer el producto cruz de la nada, o sea, tengo que hacer la aproximación del seno, pero es 90 ese ángulo siempre, entonces pues puedo poner 1 y listo. Y si me doy cuenta, esta integral, la corriente es constante, el nu sub 0 es constante, el 2pi es constante, o sea, lo único que hay que integrar es R, de R. ¿Y de dónde a dónde? Desde C hasta C más A, que sería desde aquí, bueno, desde aquí hasta aquí. Y finalmente,
Voy a hacer esa integral rápido aquí. El resultado lo voy a poner, ¿verdad? Esta integral ya la conocen, es la integral que da un logaritmo de esto menos esto. Entonces, finalmente la fuerza 2 es igual a mu sub 0 por I1 por I2 entre 2pi logaritmo de A más B, logaritmo de C más A entre C. ¿Y cuál sería la dirección de esa fuerza? Si ven, la fuerza siempre apuntaría, sería L cruz B, la fuerza siempre apuntaría en dirección J, en cualquier punto. Uf, qué cansada estuve esa, ¿verdad? Y aún no he sumado la fuerza total. Voy a hacer el otro análisis. Me falta solo F4. F4 sería el alambre que está aquí. La única diferencia es que ahora la corriente va hacia allá. Si vuelvo a hacer todo este mismo análisis matemático, que termina siendo el mismo, porque es el mismo caso, la única diferencia es que ahora la integral va desde C más A hasta C, por la dirección de la corriente, al final F4 me va a dar mu sub 0 I por 1, por 2 pi, logaritmo de C más A sobre C en dirección menos J. Me estoy adelantando los análisis, ¿verdad? Porque ya lo hicimos. O sea, nada más es volver a hacer lo mismo, dándole vuelta a los límites de la integración, lo cual termina siendo esto mismo. Finalmente, la fuerza total sería F1 más F2 más F3 más F4. Pero noten qué divertido. F4 y F2 son lo mismo en direcciones contrarias. Entonces, perdimos un montón de tiempo para darnos cuenta de eso. Pero había que hacerlo para aprender trucos. Entonces, al final, F total sería F1 más F3. Entonces, la fuerza total al final sería, no sé por qué puse 2, esto es 2. Sería I2 por L por mu sub 0 por I entre 1 sobre C más 1 sobre C más A. En dirección I. Y de pues, y este sería en dirección, esto es negativo. Y este sería en dirección I. Y esa es la fuerza total. Y listo, ahora sí terminé el ejercicio. Era un ejercicio difícil. Sí, lo era, era bastante difícil, tenía muchos trucos, pero por algo se los enseño. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Por qué si en el capítulo 1 yo les dije que cuando hacía la fuerza total sobre una espira en un campo uniforme, la fuerza total daba 0, y en este caso estoy viendo que los datos no me van a dar 0? ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre la respuesta? La respuesta por la cual no me da 0 es porque aquí, en este caso, el campo no es totalmente uniforme, es decir, no vale lo mismo en cualquier punto de la espira. Vale más grande aquí y conforme voy avanzando se va haciendo más chiquitito. Es decir, no es un campo magnético uniforme. Entonces, por eso no nos dio 0. Que entre más largo esté yo de la fuente de campo magnético, en este caso, entre más lejos esté de este alambre, más pequeña es esa fuerza. Por eso es que no se restaron y no me dieron 0 la fuerza total. Punto importante para la teoría. Solo da 0 cuando el campo magnético es uniforme en cualquier punto. Como en este ejemplo no era uniforme en todos los puntos, sino que es más intenso, más cerca, que más lejos, por la ley de Ampère, pues entonces por eso el resultado no me da 0. Listo. ¿Alguna pregunta? Es una consulta. Es que, digamos, yo he visto varios ejemplos, bueno, de este mismo ejercicio, pero voy a rayar un poquito la pizarrita. Digamos, aquí está el tubito y aquí está el rectángulo, pero aquí me lo dejan como con un ángulo, digamos.
como de 30. Se procedería a hacer lo mismo, solo que en este caso acá se metería a los 30, Como el que, ángulo 30. o sea, como que está deformado como inclinado, es lo que me das a Ajá, entender. sí. Ta, 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 ta. Sí, no entiendo muy bien la inclinación, o sea, voy a hacer un dibujo, a ver, es que Ok, voy a mandarle una imagen al grupo. por favor, me Y, envíala al grupo ok, y así voy. la puedo chequear, a ver si nada más es ese cambio o no, aunque este, me parece que no. ¿Alguien tiene alguna otra duda mientras la compañera manda esa imagen? Ok, entonces voy a borrar aquí. Y por mientras la compañera manda eso, voy a seguir avanzando para que no nos atrasemos. Ahí me devuelvo al final con la imagen de la compañera a sacar la duda. Ok, entonces eso era con respecto a la ley de Ampere. Entonces ahora lo que queremos ver es un elemento nuevo que se llama solenoide. El solenoide al final es un arrollado de cable. Solenoide, si ustedes lo ven, este sería un solenoide irreal y exagerado, porque tiene las vueltas como muy separadas entre sí. Y aquí es como, pues como si lo estuviéramos viendo desde arriba y hacen esto muy curvado para que podamos observar que, pues si la corriente sigue esta dirección, justo en este punto, que sería como si lo viéramos desde arriba, la corriente está entrando y justo en este punto es como si la corriente, no, al revés, está ahí diciendo la corriente al revés, vamos a ver. En este punto va entrando, sí, más bien la dirección de la corriente es esta. Este punto entrando y en este punto va saliendo. Entonces, si lo vemos desde arriba y le hacemos un corte transversal, es como si viéramos que la corriente viniera hacia nosotros. Y aquí, si hiciéramos un corte, veríamos que la corriente entra a la pantalla. Una forma más sencilla de verlo sería aquí, ¿verdad? Cada una de las vueltas, esto es como si estuviera aquí, ¿verdad? Otra vez el alambre y a la vuelta por acá y a la vuelta por acá. Entonces igual, aquí es lo mismo que este dibujo, nada más que aquí le hicieron el corte mucho más bonito y ya no vemos las espiras, sino solo vemos lo que veríamos si le hacemos un corte. Principalmente los solenoides, como son arrollados de cable, por la ley de Ampere, sabemos que alrededor de cada uno de estos cables hay un campo magnético que como aquí entra, vamos a ver, aquí sale, perdón, más bien, el campo magnético gira hacia allá, como aquí entra, campo magnético gira hacia allá, y así para cada lado, para cada espira, digamos. Si ustedes lo ven, si yo dibujo cada uno de estos círculos, justo dentro, el campo magnético por esta espira a la derecha, en el centro, iría hacia arriba. Y si hago el campo magnético de esta espira en el centro, iría también hacia arriba. ¿Cuál es la moraleja de esto? Que al final el campo magnético dentro de un solenoide, todo se suma al efecto de cada una de esas vueltas. En un campo, en un solenoide, que le llamaríamos real, hay estos pequeños campos magnéticos girando, que afuera hay campo magnético por el efecto de pues, cada uno de los cables, y al final hay un campo también magnético afuera, porque al final esto se vuelve, si ustedes lo piensan, si aquí hay un montón de vectores que todos apuntan en la misma dirección, esto se vuelve un campo magnético total muy grande, y por lo tanto se vuelve esto un norte y un sur, o sea, se vuelve un imán, esto es un electroimán, de hecho. Ese sería el campo magnético de un solenoide real. ¿Cuál es el campo magnético de un solenoide ideal? Un caso que es para fácil analizar, para que sea fácil de analizar. La diferencia es que en uno real tenemos todos estos pequeños circulitos, tenemos campo magnético afuera. En el centro, no todas las flechas están totalmente ordenadas, ¿verdad? Eso dependerá de cada punto.
pero ahí más o menos están todas viendo hacia arriba. En el ideal, el campo magnético dentro, yo aseguro que es constante en cualquier punto dentro del solenoide y afuera no tengo campo magnético. Esa es una de las grandes diferencias entre uno ideal y uno real. La otra es que las vueltas las tiene muy juntas y el alambre está totalmente apretado, y en uno real, pues tengo que tomar en cuenta incluso pues el grosor del cable. ¿Ok? Entonces esa es la gran diferencia. En los ejercicios siempre vamos a tomar en cuenta que el solenoide es ideal, pero les enseño el real para que si algún día pues están en un laboratorio y tienen un inductor, tienen un solenoide, lo mismo, un arrollado de cable, y ven campo magnético afuera, no se extrañen y digan por qué hay campo magnético afuera, ¿verdad? Más bien este es el modelo real. Si utilizamos el modelo ideal, que es el que siempre vamos a utilizar en los ejercicios, ese campo magnético en el interior, ya sea que lo mida aquí, o ya sea que lo mida aquí, o ya sea que lo mida aquí, o ya sea que lo mida aquí, siempre vale lo mismo. Y siempre vale esto, que es nu sub 0i por el largo del solenoide, por el número de vueltas que tenga el solenoide. Este n por L es lo mismo que esta n chiquitita, donde esta n chiquitita es el número de vueltas por longitud, es decir, n entre L. Por eso las dos fórmulas son lo mismo. Dependerá de que te pregunten en el ejercicio. Y fácilmente podemos encontrar la dirección del solenoide haciendo la regla a la mano derecha. Si se dan cuenta, hacemos la regla a la mano derecha, envolvemos el solenoide con nuestros dedos, ven que dedos más feos, algo así, y a donde apunte nuestro pulgar, esa es la dirección del campo magnético. ¿Y cómo envuelvo los dedos? Hacia el lado que, pues, gira la corriente. Y aquí encontramos la dirección del campo. ¿Lo ven? Como aquí sale la pantalla, hagan que sus dedos, en este punto, sus dedos apuntan hacia ustedes y su pulgar apunta hacia arriba, ¿cierto? Si lo hacen con la regla de la mano derecha. Y si ven este otro punto, el cable va hacia adentro, pero su pulgar, si lo hacen en este punto, dentro del solenoide sigue apuntando hacia arriba. Entonces así pueden encontrar la dirección de ese campo magnético. Y luego, si tenemos un campo magnético pasando por una cierta área, tenemos lo que se llama un flujo magnético, que es el campo magnético en cierta área. Entonces, si nosotros tenemos ese campo magnético, tenemos esa área que lo atraviesa, el campo magnético, perdón, el flujo magnético que se suele medir con este phi de B es igual a pues el campo magnético producto punto, ¿verdad? Una vez más, tomar en cuenta los vectores, el vector área. Y vean que el vector área siempre es perpendicular al área. Entonces, si esos dos vectores son paralelos, pues es esto de aquí. El producto punto tiene un truco también, como el producto cruz, nada más que se cambia por coseno de zeta. Y coseno de zeta sería el ángulo que hay entre el área y el campo magnético. Vean que si este es el área y este es el campo magnético, el ángulo que hay entre ellos es igual a 0. Entonces esto sería coseno de 0 y esto es 1. O sea, el flujo magnético sería P por A. Si todo el campo magnético es constante en toda la área, ¿verdad? Que es tomando en cuenta esta integral. Y ese concepto es el que no, quiero que nos llevemos para el capítulo 3, que es súper importante. Y pues una vez más les doy cuál es el orden en el cual pues deberían ir resolviendo los ejercicios para llegar finalmente al ejercicio nivel 2, que es al final de más difícil. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a ver. Ok, estoy viendo aquí el ejercicio que me enviaste, pero este ejercicio, ¿cuál es el enunciado? Porque no se parece al mismo ejercicio que No, estamos no, no, haciendo. no. Bueno, digamos, es lo mismo que usted, bueno, es el mismo, son las mismas cosas que piden en el enunciado anterior, pero con esta forma, digamos, en el sentido que ahí lo que piden son 30 grados. Es que
este ejercicio sí me hace parecer que hay solamente un campo magnético uniforme en esta dirección. Realmente no estoy como haciendo el mismo caso de este ejercicio, donde el campo magnético es generado por un alambre. O sea, aquí me da a entender, ¿qué se hizo la imagen? Aquí me das a entender como que hay un campo magnético uniforme, ¿lo ves? Porque no proviene de un alambre. No, es que digamos, yo he visto, realmente no me acuerdo muy bien anunciado, digamos, aquí está el palito, bueno, esto, pero digamos, la forma me la dan como esta y me piden la mayoría de los mismos datos, como la magnitud y la dirección de la fuerza neta. Ok. Ok, vas a tener que buscarme el enunciado, porque digamos, si el cable está como justo aquí igual, el ejercicio es Ujú, exactamente el mismo. Pero si el cable está ok, como aquí, igual la ujú, distancia que siempre me importa es la perpendicular, que sería esta distancia, e igual siempre la misma. Tal vez la integral cambia en cuando calculamos el de estas corrientes, que sería como así. ok, Entonces, voy a intentar buscar el ejercicio ajá, entonces. busque el ejercicio y si quiere lo podemos ver en consulta o me lo manda por Telegram y vemos, y si no en alguna de las clases de repaso lo resolvemos, porque es que de así es un poco difícil, ¿verdad? Solo con la imagen y a saber realmente qué es lo que te están preguntando. Ok, y eso terminamos por hoy. Si no tienen ninguna duda, se pueden retirar y ya saben, ya están hoy las actividades asincrónicas 3, que igual estas son un poco más dinámicas, hay que hacer unos laboratorios ahí, que es prácticamente mover un imán a ver qué pasa y uno decir, pucha, ¿qué pasó ahí? Que analicen un poco, esa es la idea. Entonces, muchas gracias y nos vemos. Gracias, profe. Profe, profe. Ok, a ustedes disfruten de el martes, lo que queda del martes. Gracias, profe. Ok, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe. Sí, ¿quién me habla? Sí, Edwin, profe, Hola. una consulta. ¿Cuándo es que va a quedar el examen corto? El examen corto, tal y como viene en el cronograma, sería este viernes en 8. Ok, y sería, digamos, hacer, pero el intervalo de tiempo para hacerlo, ¿cómo O sería sea, entonces? hay un rango desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en que lo puedes resolver y apenas vos le das clic, que ya querés empezar a resolverlo, hay un contador de 1 hora. Y sería Yo, solo el viernes entonces, que y se da. sería solo ese día, exacto. Tenés 1 hora o sea, tenés que sacar 1 hora en cualquier momento del día, entre 7 y digamos 9 para que tengas 1 hora completa y se cierre a las 10, ¿verdad? Ok. Voy Sí, a está poner bien. un simulacro. Voy a poner un simulacro de ese examen. Voy a ver si ya lo pongo mañana, ya lo tengo ahí, para que ustedes pues practiquen y entiendan mejor la metodología practicando. ¿Está bien? Ujú. Ok, profe, muchas gracias. A usted, Edwin, nos vemos. Profe, ¿verdad que usted da consulta los martes, es? Sí, los Bueno, hoy. martes. Sí, hoy en la mañana me parece. Bueno, como entre 10 y 12 creo que puse. Está en la carta al estudiante. Mm, sí, es para ver si la otra semana le llego, porque sí, Claro, para el claro, con examen. mucho gusto. Nada más, si quiere, me escribe nada más por Telegram, profe, se puede conectar a la hora de la consulta y yo me conecto. Nada más me avisa, ojalá ese mismo día, que necesita consulta para que si hay más compañeros, yo decirle, ok, no se conecta a las 10, conéctese a las 10:15 o algo así. ¿Está bien? Bueno, Para que no profe, pierda su tiempo. Bueno, gracias. ok, hasta luego.